Muy buenos días. Puestos en pies para tomar la palabra de Dios, vamos a mirar allí en el libro de los Salmos, capítulo 107. Salmo 107. Y vamos a leer al unísono versículo 1 y luego pasamos al versículo 21 al 23. Salmo 107, y todos estamos leyendo esa porción bíblica. ¿Listos? Nos dice entonces la palabra de Dios, Salmo 107, verso 1, y luego pasamos al 21 al 23. Todos, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Este versículo 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hemos venido entonces en esta mañana a esto, a alabar a Jehová. Así que levantemos nuestro corazón al Señor. Presentémosle un ambiente de ánimo, de gozo, de alegría por estar en este momento de buscar de Él y alabarle por todas sus maravillas. Y por eso, a continuación de dar la bienvenida, vamos a cantarle al Señor por eso. Y es un cambio que hemos hecho ahora, de dar la bienvenida al comienzo prácticamente, para no interrumpir entonces el orden del culto. Y vamos a cantar en el 262 la primera y la cuarta estrofa. Y tiene también un versículo bíblico en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos cubra y en los de maná que nutra, santo amor, nos guarde en su santo amor, hasta el día que nos llegue, la patria que tenemos, reunidos en su paz y amor. Pues este es un himno que propiamente era para la bienvenida y habernos saludado como siempre lo hacemos. Pero entonces desde donde estamos cada uno allí
pues saludamos el que está al pie y decimos bienvenido y bienvenida. A eso es. Entonces, muy bienvenidos a la casa del Señor. Que se sientan siempre contentos, unidos como un solo cuerpo, que es la iglesia, para alabar y gozarnos. Y es el momento de saludarnos también en esta parte. Bien, vamos entonces a tener una oración al Señor, dándole gracias, pero en este momento la oración es para alabarle, para reconocer su grandeza, expresarla, y podemos entonces cerrar sus ojitos y, si quieren, de rodillas, si quieren levantar sus manitos al cielo, bien lo pueden hacer. Amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, tú eres grande, tú eres poderoso, eres Dios vivo y eterno, eres nuestro Creador, nuestro Hacedor de maravillas. Te alabamos, oh Dios, porque es el único Dios en el cielo y en la tierra, vivo, omnipresente, omnisciente, Señor. Oh Padre, dice la palabra, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Señor, expresamos el agradecimiento por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, por lo que has hecho en nuestras vidas. Expresar el agradecimiento, Señor, por tu misericordia, por tu grande misericordia, Señor, porque de lo contrario estaríamos totalmente perdidos, Padre. Alabado sea su nombre, y grande es siempre en la eternidad de la eternidad. Amén. Vamos a cantar el himno 465. De gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, es su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en
grande gozo siento en mí. Hay un himno también que nos trae todos los himnos que tiene el himnario Bautiza. Están basados en texto bíblico 100%. De tal manera que todos tienen una cita bíblica. Y este versículo, este himno, el 382, tiene una porción bíblica en 1 Juan 5:4, que dice: es la victoria que ha venido al mundo nuestra fe. 1 Juan 5:4. Y por eso su título del 382. La Biblia en 1 Corintios, capítulo 4, 1 al 5. Buenos días, mis hermanos. Hoy la palabra de nuestro Dios dice así, 1 Corintios
capítulo 4, versículo de 1 a 5. El ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Seguimos orando, dándole gracias al Señor y adorar al único Dios de toda la creación y de todo el universo, y que Dios que murió por causa del pecado de la humanidad, también vamos a pedirle perdón al Señor. Sabemos que todos somos pecadores conociendo la palabra, que el Señor nos habla todos los días y a todo momento. Amado Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por su presencia y un día más que nos ha permitido la vida y de estar aquí en su casa de oración, dándole muchas gracias a mi Señor por todas las bendiciones que recibimos espirituales y materiales, Señor. Padre, nuestro único Dios, le adoramos y le damos la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. Eres nuestro Creador y Salvador y Proveedor, y que derramó su sangre en la cruz para libertarnos de la esclavitud del pecado. Le adoramos al Creador de todas las cosas y que nos ha salvado a través de la sangre de mi Cristo en la cruz. Bendice una vez aquí cada hermano, dándonos la sabiduría espiritual, ilumínanos con el poder del Espíritu Santo para que la presencia sea siempre continua en cada uno de nosotros. También bendice este servicio que estás llevando a cabo en el de hoy, en la Iglesia Trinidad y en el mundo entero donde se predica la palabra de Dios, y aquellos que no han escuchado este mensaje, abran su corazón a Cristo. Sabemos que Cristo pronto retorna a la tierra a recibir cuentas de lo que hicimos acá, en la vida material y la vida espiritual. Así, si el Señor nos ha perdonado, estaremos con Cristo para toda la eternidad, y gracias por ese amor y esa fidelidad y ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Eres un Dios bondadoso, un Dios bueno, perdona todas nuestras debilidades. Damos muchas gracias por esa paz y ese amor que mora en nuestros corazones. Bendice cada hermano acá en esta mañana, a nuestros hijos y nietos y demás familiares, y nuestros vecinos y amigos que tanto necesitan de Cristo y que nunca han llegado a conocerlo. Gracias, mi Señor Jesús, damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ahora y siempre. Amén. En la Biblia, en el libro de Efesios 2:4, nos habla: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ahí entonces se refiere ese himno: cuán grande amor.
la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces el título de este himno es poner los ojos en Cristo. Alma cansada y turbada, sin luz en su senda andará. Al Salvador mira y vive, manando la luz es tu faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temen al sin valor, a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, Él te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temen al sin valor, será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará tu promesa, Él dijo: con Cristo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temen al sin valor, será a la luz del glorioso Señor. Los que deseen sentarse bien, o los que desean estar en pie para continuar orando, vamos a seguir orando por nuestra vida espiritual. Nuestro bendito Dios y alabado sea el nombre de mi Señor. En estos momentos estamos en tu casa alabándote, glorificándote, Señor, agradeciendo todas tus ricas bendiciones, Señor. Poniendo delante de ti, oh Padre Santísimo, a toda persona que se encuentra enferma, Señor. Tú los conoces por nombre propio, Padre. Tú sabes de que nos dolemos cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el médico divino, Señor, que tenemos que... Eres el único que calma nuestros dolores y siempre está atento a nuestras necesidades, Padre. Muchas gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre. Sabemos que en cada hogar hay dificultades, Padre, pero tu imagen está siempre con nosotros cuando te pedimos de corazón, Señor, que entre en nuestros hogares y alivie toda necesidad, toda enfermedad, toda cosa mala que se encuentra, bendito Señor. Líbranos, oh Padre Santísimo, de toda maldad, de toda enfermedad. Padre Santísimo, sé tú nuestro Rey soberano en todo momento, Señor. Te necesitamos, oh Padre Santísimo. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Padre, y a ti te clamamos, oh Padre Santísimo, que entres en nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, para hacer tu santa y gloriosa voluntad, Padre. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que esta oración llega a tus oídos, Señor, y la oración nunca llega, oh Padre Santísimo, desvalida, bendito Señor. Siempre vendrá con bendición tuya, Señor. En tus manos quedamos y dejamos todo nuestro pueblo, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias, nuestra congregación en tus divinas manos, para que tú nos bendiga desde ahora y para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.
mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón hoy a pedirle al Señor que nos ayude a vivir, a tener una vida consagrada a Él, porque Él es digno, porque nos amó, porque nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y de todas las cosas que en este mundo podamos vivir las cosas, la vida, positivas o negativas, debemos considerarlas debemos considerar que es la voluntad del Señor. Padre Santo, hoy estamos aquí reunidos, Señor, en tu santo nombre. Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Tú tienes palabras de vida eterna, dice tu palabra, Señor. Padre, queremos, Señor, hoy reunidos como tu pueblo, Señor, vivir una vida consagrada a ti, una vida apartada para ti, Señor. Nos has escogido, Señor, nos has llamado, Señor. Nos has tenido siempre como el pueblo, como especial tesoro, Señor. Por eso queremos en esta mañana, Señor, pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, porque solos no lo podemos hacer, Señor. Que tu poder, que tu amor, que tu misericordia, Señor, que tu soberanía, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Hoy que nos has traído, que nos has llamado hacia ti, Señor, que nos has traído, Señor, a tu lado, Señor. Que tú seas, Señor, limpiándonos, Señor. Que tú seas, Señor, rearguyéndonos, Señor. Que tú seas dándonos provisión espiritual, Señor, para mantenernos firmes, Señor. Que tengamos una vida consagrada, una vida que dependa totalmente de ti, Señor. Ya no somos del mundo, Señor. Ya somos personas diferentes, ya somos ovejas de tu prado, Señor. Somos tus llamados, tus escogidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, a perseverar en la oración, a tener una dependencia, Señor, a saber y a reconocer cada momento, Señor, que ya no nos pertenecemos, que nuestra vida es tuya, Señor, que somos para ti, Señor, que nosotros ya no podemos vivir una vida conforme a la vida antigua, Señor, sino que somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en medio de este mundo, Señor, lleno de maldad, Señor. Que nosotros podamos estar reconociendo cada momento, Señor, lo malo, Señor, que no debemos repetir, que no debemos hacer, Señor. Que debemos renunciar, Señor, con tu ayuda, Señor, a lo que no es bueno, Señor. Pero con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudas, Señor, y así permaneceremos, así podremos perseverar en la fe que es en Cristo Jesús, porque sin Él, sin ti, sin tu ayuda, nada podremos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad, ayúdanos, Señor, a cada día vivir una vida conforme a tu voluntad, según tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener una vida de comunión contigo, Padre, porque si nosotros no dedicamos tiempo a ti, Señor, si no nos metemos con tu palabra, Señor, que es el único medio y el más importante, Señor, para estar cerca de ti y poder escuchar tu mandato y poder, Señor, apercibirnos, Señor, de lo que debemos hacer, porque nos has dado una voluntad, Señor, nos has dado un albedrío, pero que eso sea, Padre Santo, para vivir conforme a tu voluntad, no conforme a las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser parte, Señor, de tu reino, Padre Santo. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, y ayúdanos, Señor, a no desfallecer en medio de las dificultades o las situaciones adversas que pueden haber en nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de pactos, que eres un Dios que no falla, que eres un Dios infalible, que eres un Dios que no se equivoca y que eres un Dios que no se arrepiente, Señor. Y tu palabra para siempre permanece en los cielos y también acá en la tierra, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar tu presencia y que podamos siempre depender de ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Isaías también, de los Salmos, Salmo 143, versículo 10 nos habla: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y esa palabra que me guíe es también avivarnos en la fe, avivarnos en el amor al Señor. Y así dice entonces el himno 267.
aviva mi alma con poder. Ven, aviva mi alma con poder. Ven, aviva mi alma con poder. Con poder divino llenado mi ser. Oh, ven, aviva mi alma con poder. En tu voluntad quiero placer. Y Señor, quiero ser. Solamente Cristo ven, aviva mi alma con poder. Ven, aviva mi alma con poder. Ven, aviva mi alma con poder. Con poder divino llena mi ser. Oh, ven, aviva mi alma con poder. Por el pecado de mi ser. Gloria de desvanecer. Tu abundante gracia quiero ver. Ven, aviva mi alma con poder. Ven, aviva mi alma con poder. Ven, aviva mi alma con poder. Con poder divino llena mi ser. Oh, ven, aviva mi alma con poder. Continuamos en oración y vamos a orar por los enfermos, y quisiera ver entonces la manito en alto quien desee que oremos por usted. Si hay alguno que tiene necesidad de salud o haya también otra necesidad económica, problemas, bueno, en fin, levante su manito y vamos a orar por ustedes y vamos a clamar al Señor. Siempre lo hacemos y hacemos también estas oraciones en casa, los unos por los otros. Siempre debemos estar orando. Padre amado, te damos siempre nuestra petición, clamándote a ti, Señor, por la salud de varios hermanos que están delicaditos de salud, Señor. Tú conoces su parte afectada, Dios, de cada uno de nosotros, y te suplicamos, Señor, que nos fortalezca en esa paciencia, en la humildad y en la fe para esperar tu respuesta, bendito Señor. Que en ninguna circunstancia, por dura que sea o nos parezca, Señor, como también pueden ser pruebas que el Señor nos quiere dar, siempre estemos con la cabeza hacia los pies del Señor, buscando siempre en humildad tu respuesta en el tiempo de Dios. Oh Padre amado, porque no es en el tiempo nuestro. Amantísimo Señor, te suplicamos también por cada necesidad que haya, tal vez alguna petición por tiempos, por meses, por días, por años, por alguna circunstancia, Padre, tú la conoces, tú conoces cada uno de nuestros hermanos, Señor, cada una de nuestros programas, planes, proyectos, Señor Dios amado, ayúdanos, Dios, danos sabiduría, despiértanos, Señor, la sabiduría para emprender las cosas que a veces no nos salen bien, Señor, pero sabemos que también en tu dirección, en el momento y en la voluntad de Dios, lo podemos, bendito Padre. Así que todo plan que tengamos, el Señor nos quiera ayudar y nos socorra la dirección, y sabemos que esa es la única forma, Padre. En el nombre del Señor te lo suplicamos. Amén y amén. Vamos a recoger la ofrenda, así que las hermanas que solicité pueden pasar adelante y vamos a cantar este himno, Mi ofrenda doy. Ofrenda doy,
aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy, mis diezmos doy, aleluya, mis diezmos doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi diezmo doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy. Bendito amado Padre Celestial, damos gracias por estas ofrendas, Señor, gracias porque lo recibió de tu mano, Señor, nosotros te damos, porque eres un Dios abundante, Señor, en misericordias para nuestras vidas, Señor. Queremos a través de estas ofrendas agradecerte, Señor, por las bendiciones recibidas, por el trabajo, por la salud, Señor, por la vida, por la familia, Señor. Queremos agradecerte por nuestra congregación, por el pastor, Señor, que nos has provisto. Y agradecerte, Señor, porque nunca nos dejas y nunca nos desamparas, Señor. Oramos también por las personas que están pasando necesidades físicas o espirituales, Señor. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo. Y pedimos, Señor, que tu santa y bendita provisión, Señor, llegue a cada hogar, a cada familia, Señor. Que seas tú confortando los corazones de aquellos que están pasando por dificultades, Señor. Gracias, bendito Señor, te alabamos y te damos toda la gloria, Señor, en esta mañana, porque tú mereces reverencia, Señor, porque tú mereces toda gloria, Señor, a tu nombre, Padre precioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Salmo capítulo 5, versículo 8, Salmo 27, 11, también tiene una pequeña porción, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Salmo 27, verso 11. Y eso se trata del himno también, me guía él.
Pueden tomar asiento. Vamos a escuchar con toda atención la predicación de su palabra del Señor. Vamos a poner al pastor al frente del Señor para que el Señor sea iluminándole, dándole sabiduría, para que todo lo que Él nos diga en el día de hoy sea bajo la dirección del poder y del Espíritu Santo. Amado Señor Dios poderoso, eterno, agradecido Señor por su presencia y en este nuevo día que nos ha permitido. Señor, y en estos momentos ponemos a nuestro pastor delante de mi Señor para que lo dirija con el poder del Espíritu, para que todo lo que Él hable de su palabra penetre en los corazones y así la presencia del Señor sea continuamente. Ilumínenlo con el Santo Espíritu, como así nosotros también. Muchas gracias, mi Señor Jesús, damos por ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios, porque una vez más nos ha traído para aconsejarnos, para ministrar a nuestro corazón y también para traer consejo, tanto a sus vidas como a mi vida. Y estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Y empezamos en el capítulo, o seguimos en el capítulo 4, y leímos los versículos del 1 al 5. No quiero empezar mi sermón sin darle gracias a Paola y a su hija. Sean bienvenidas a la casa de nuestro Señor. También al esposo de Rosemary, bienvenido a la casa del Señor. Y a todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, que vienen a ser favorecidos por el Señor y su palabra. Vamos a empezar en el capítulo 4 de Corintios y nos habla acerca del ministerio de los apóstoles. Debemos recordar que Pablo sigue atacando aquí las divisiones que hay en la iglesia. Las divisiones desde que empezamos en el capítulo 1, cuando dicen y afirman, y Pablo les dice: venga, ¿acaso Cristo está dividido? Cuando decían uno: yo soy de Apolos, otro de Pablo, otro de Cefas y otro yo de Cristo. Pero Pablo les dice: venga, Cristo no está dividido. Cristo no está dividido por grupos o por equipos dentro de la iglesia del Señor. Queridos hermanos, es tan dañino el saber que un gobernante tirano trata de gobernar sin autoridad, vamos a poner un país. Es tan dañino un hombre de familia, un padre autoritario que ejerce su plano, su propósito de padre con autoritarismo. Y es tan dañino para una iglesia que un líder o un pastor se ha puesto por encima del Señor Jesucristo. Es infinitamente dañino, queridos hermanos. Inclusive cuando empezamos este capítulo 4, muchos de aquellos que estaban allá en Corinto decían, cuando decían: venga, yo soy de Apolos, estaban haciendo a un lado el apostolado de Pablo. Estaban menospreciando el apostolado de Pablo. Pero también cuando decían: venga, yo soy de Cefas, entonces muchos estaban haciendo en poco el apostolado de Apolos, o el ministerio de Apolos, y el apostolado de Pablo. Ellos estaban tremendamente divididos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viviendo la cruz de Cristo y el evangelio
de Dios. Ellos estaban viviendo en sus filosofías. Debemos recordar que allá en Corinto estaba Atenas, donde Pablo una vez predicó la palabra del Señor, porque esos atenienses o esos corintios gozaban de mucha sabiduría, de mucho entendimiento, de mucha retórica, pero se habían olvidado lo más importante, que era seguir a Cristo Jesús. Las filosofías de ellos estaban por encima de la obra de nuestro buen Señor. Habían elevado el liderazgo, Pablo, Apolos y Cefas, por encima de quien tiene preeminencia en la iglesia, que es Cristo Jesús. Menospreciaron a aquellos hombres que han sido llamados por el Señor para dirigirla a la iglesia en el camino de la fe. Y Pablo aquí en este capítulo 4 pone el liderazgo o al pastor o a los pastores o a los ministros en su debida proporción. ¿Por qué? Porque cualquier ministro, cualquier líder, cualquier persona que haya sido llamada por el Señor debe ser un siervo, pero también un mayordomo de Dios. Pablo aquí empieza en el capítulo 4, quiero que me sigan por favor. Dice, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y admiradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo empieza con la palabra así pues. Él sigue o continúa la lectura del capítulo siguiente, el capítulo anterior. ¿Qué era el capítulo anterior? Cuando Pablo le dice a los hermanos corintios en el versículo 16, le dice, venga, ¿ustedes no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y sigue diciendo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y continúa el apóstol. Dice, así pues, no se le olvide que ustedes son templos de Dios, y que si alguno destruye el templo de Dios, no hablo de la edificación como tal. Estoy hablando de cada creyente, es lo que me dice la Escritura en este momento, de que cada creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, que sus divisiones están haciendo que unos cojan para acá y que otros cojan para allá. Y el que divida la iglesia, Dios le destruirá también. Eso es lo que la palabra del Señor me dice ahí. Y Pablo empieza y conecta con estas palabras, así pues. Y le recuerda y les dice aquí, venga, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Y la forma correcta que usted debe ver a un ministro y a un líder del Señor, inclusive a los que no lo son, es que tienen que verse como siervos de Dios. Usted como hermano en Cristo debe ver la forma correcta de cómo ve a sus ministros o de cómo ve a sus líderes, de cómo los está viendo. Los pone en un pedestal por encima inclusive de Cristo. Eso es lo que hoy en día está pululando dentro de las congregaciones. El pastor es la octava maravilla. El pastor es donde todo el mundo corre, lo atiende y hace y deshace.
pero se les ha olvidado al hermanito que viene a la iglesia con necesidad. Se ha olvidado ayudarles con un mercado, con algo, para que puedan suplir sus necesidades. La forma correcta de ver los ministros y líderes son que somos siervos de Cristo, servidores de Cristo. Ahí lo dice, es clarito. Porque la sangre que compró a los ministros también compró al hermano del parqueadero. Esa misma sangre que lo compró a él también me compró a mí. Y eso no me hace ni más ni me hace menos, hermanos. El líder del Señor, los ministros de Dios deben ser siervos del Señor. Siervos que deben ser vistos como miembros de una iglesia, pero también aquí como deben ser vistos como siervos y administradores. La palabra que Pablo emplea aquí para decir que son siervos es la palabra para referirse a la clase más baja de esclavos. En el sentido literal, cuando se habla de siervos aquí, son aquellos esclavos que estaban en lo más bajo de una nave y que son los remeros. Son los sirvientes más bajos que habían en aquel entonces. Ellos remaban, pero no decían cuándo, ni cómo, ni dónde. El capitán era el que decía. Y el hombre de Dios, como siervo de Dios, es el que se somete al capitán. ¿Que quién es el capitán? Cristo Jesús. ¿Vemos? Y aquí, estos hermanos de Corinto, en vez de hacer siervos a estos hombres, tanto a Pablo, a Apolos y a Cefas, lo estaban formando o los estaban admirando, y muchos los tenían como celebridades. Llegó Apolos, tendámosles el tapete rojo porque llegó Apolos. Llegó Cefas, tengámosle el tapete rojo porque Cefas llegó, o sea Pedro. O tengámosle el tapete porque Pablo llegó. No, aquí la palabra de Dios es clara. Cada ministro, cada líder de la iglesia, cada miembro de la iglesia es siervo ¿de quién? De Cristo Jesús, de aquel que los llamó. Un siervo de Cristo es aquel que sabe que lo que tiene proviene de su Señor. Un siervo de Cristo es aquel que sabe que todo lo que Dios le ha permitido es porque el mismo Señor se lo ha dado. Porque el mismo Señor lo ha manifestado, porque lo ha bendecido. Vemos que aquí un siervo de Cristo es un siervo que entiende que todo lo que tiene es porque el Señor lo ha dado. El salmista en el Salmo 24 me dice que de Jehová es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan. Un verdadero siervo del Señor entiende que su propia vida proviene del Señor, que no es suya, que no es mía. Un siervo del Señor es aquel que reconoce que por su voluntad soberana, esta mañana pudimos abrir los ojos y estamos aquí. Un siervo del Señor reconoce que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Lo reconoce como el Señor de su vida. Vive, come y muere aún para Cristo Jesús. Un siervo del Señor reconoce que las fuerzas que tiene no vienen de él, vienen de Cristo Jesús. Un siervo del Señor reconoce que el trabajo que tiene es porque viene de Cristo Jesús.
Un siervo del Señor reconoce que los hijos, que la esposa, es porque Cristo se las ha dado, porque todo proviene de Él. Todo proviene del Señor. Un siervo del Señor entiende que sus posesiones terrenales, dinero, tiempo, talentos, son ¿para quién? Para el Señor, para su servicio, y en agradecimiento lo pone al servicio de la iglesia a pesar de nuestras incapacidades. Un siervo del Señor vive agradecido con Dios por la salvación tan grande que le ha dado. Un siervo del Señor no se regocija en sí mismo. Un siervo del Señor sabe que no tiene absolutamente nada, porque todo lo que tiene es obra de nuestro buen Dios. Un siervo del Señor reconoce que necesita cada vez más de Cristo. Un siervo del Señor reconoce que sin Cristo no puede vivir. Un siervo del Señor reconoce que su vida tiene que estar solamente en Cristo para poder ser fortalecido en Él, por Él y para Él. Por eso los líderes, la forma correcta de ver a los pastores, líderes, ministros, es que sean siervos del Señor. Mire que en la época del apóstol Pablo, un sirviente estaba a cargo de la administración de las propiedades de su señor o de su maestro. Ese siervo dedicaba su tiempo, sus talentos, y dedicaba toda su energía para administrar los bienes de su señor. Inclusive sacrificaba sus propias cosas por administrar los bienes de su maestro. Un sirviente, ¿qué hacía? Supervisaba las propiedades del maestro, los campos, los viñedos, la ropa, la comida. Ese siervo inclusive administraba a otros sirvientes, a otros siervos. Ese siervo supervisaba las cosas de la casa y también protegía los activos y las posesiones de su maestro. Y todo esto muestra que se le ha dado una gran responsabilidad a un servidor, a un siervo de Dios. Y de la misma manera, hermanos, del mismo modo se nos da mucha responsabilidad, tanto espiritual como material, como siervos de los ministros de Dios o como siervos de Dios. Debemos proclamar esa bondad administrada que solamente viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha sido llamado para ser administrador de la casa de Dios. Usted y yo hicimos llamados para servir, para velar por nuestros intereses, por los intereses de nuestro buen Señor. Y como siervos de Dios debemos proclamar la verdad a los demás. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio de Dios, la verdad de la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen siervo del Señor fue llamado a cuidar las cosas de Dios. Eso es lo que hace el siervo del Señor. Aparte de ser siervo, también tiene que ser administrador. Aquí dice en el 4b, y administradores de los misterios de Dios. Mire que la fidelidad de ese siervo del Señor, de ese administrador de qué, de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Pues sencillamente el misterio de Dios es el Evangelio. Al Evangelio es que usted y yo debemos ser
fieles. ¿Por qué? Porque solamente Dios reveló su palabra ¿a quiénes? A los santos. Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Colosas, en el capítulo 1, versículo 26, dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora le ha sido manifestado a sus santos, el Evangelio. ¿Cuáles son los santos del Señor? Ustedes y yo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos sido apartados para la gloria de su nombre y que algún día moraremos con Él en la eternidad. Esos somos los santos. Es el Evangelio que nos ha mandado el Señor a predicarlo con fidelidad, a administrar las cosas del Señor pero a predicar los misterios que vienen solamente de Dios. Solo aquellos que hemos sido santificados, apartados, somos los que entendemos las gloriosas riquezas de este misterio. ¿Cuál misterio? El Evangelio. Porque debemos recordar que para el mundo las cosas del Señor son locura, pero más aquellos que hemos sido escogidos por Cristo, el Evangelio es una gracia dada por Dios, es un regalo dado por el Señor en Jesucristo. El Evangelio es el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Nunca hubiéramos podido haber entendido el camino del Evangelio o el propósito de la vida eterna sin la venida de Jesús, sin su muerte y su resurrección. Nunca habíamos podido entender qué eran esas verdades gloriosas. Muchos pueden encontrarse predicando textos de la Biblia, pero no así ser fieles al Evangelio. Ahorita pululan muchos evangelios. Ahorita está el Evangelio de la sanidad, ahorita está el Evangelio de la prosperidad, donde se hace trueque con Dios, donde se piensa que Dios es mi sirviente. No, usted le da 10 a Dios y Dios le da 100. No, eso no es evangelio. Eso no es el evangelio de el Señor. Y muchos hoy en día predican ese evangelio. Pero el evangelio de Jesucristo está basado en la muerte, en la sepultura y en la resurrección y en la ascensión de Cristo al cielo. Ese es el evangelio. El evangelio del Señor no es el evangelio que dice: venga, hoy en día vas a tener casa, carro y beca. No, la palabra de Dios es contraria a ese evangelio. Porque por mi causa, dice la Biblia, sois vituperados, como lo dice Mateo capítulo 6, allá hablando de las bienaventuranzas. Ese es el evangelio. Por eso el siervo del Señor debe ser un administrador de esas verdades gloriosas, de las verdades del evangelio. Lo que Dios requiere de sus siervos y ministros no es su brillantez. Lo que Dios requiere no es su elocuencia. No es ni siquiera su conocimiento profundo, aunque es necesario. Ni siquiera reconoce su éxito, sino lo que requiere aquí el Señor es que el siervo del Señor sea fiel al Señor, sea fiel a Dios. ¿Cómo? Como administradores de los misterios de su gracia. Cuando hablamos de administración podemos encontrar que en la Biblia nos enseña, y hay un caso maravilloso, usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 39, que habla acerca de José, de cómo deben ser los administradores,
de la historia de José cuando empieza con la envidia de sus hermanos, de cómo primeramente pensaron en matarlo, pero uno de sus hermanos dijo, no, más bien, vendámoslo. Lo vendieron a un capitán egipcio llamado Potifar, él lo compró, pero dice la palabra del Señor, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¿A dónde? En la casa de este hombre Potifar. Fue un buen administrador, ¿verdad? Y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Y qué pasó? Después la mujer de Potifar quiso aprovecharse de José, lo acosaba. José, un joven robusto, de muy buen semblante, muy bonito si lo podemos decir, pero lo que me dice la Biblia que era de buen semblante, y esta mujer acosaba a José. Yo me imagino día y noche esta mujer acosándolo. José, José, durmamos los dos, porque ahí dice la palabra de el Señor, versículo 10 del capítulo 39, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse, o sea, para que tuvieran relaciones sexuales. Eso era lo que le pedía esa mujer. Mas sin embargo esta mujer acosaba a José. Y en el versículo 12, y ella lo vació, o sea, ella lo abrazó, lo cogió, ¿verdad? Ella lo cogió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esa es la actitud que tiene un siervo de Dios. Querido hermano casado, para usted y para mí, cuando se nos presente esta situación, debemos hacer como José, ser buenos administradores de los misterios de Dios, salir corriendo. ¿Y sabe por qué lo hizo José? Porque amaba José a Dios, porque Jehová estaba con José. Un buen administrador de la gracia de Dios huye del pecado. A pesar de que José huyó, más adelante la palabra del Señor, cuando murió Jacob, en el capítulo 50, el patriarca de las 12 tribus, y murió Jacob, en ese momento se le acercaron los hermanos a José, porque pensaron que José iba a tener represalias contra sus hermanos. Le dice en el capítulo 50, versículo 19, y respondió José, ¿a quiénes? A los hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire cómo Dios protegió. Mire cómo Dios encaminó al pueblo del Señor. Usó a José como administrador, como siervo del Señor, y asimismo le prosperó. ¿Para qué? Para beneficio de su pueblo. José es una muestra de cómo debe ser un siervo fiel a las cosas del Señor. Así usted y yo, nosotros mismos somos mayordomos de la casa del Señor. Aunque no somos los dueños de la iglesia, pero Cristo ha dado la autoridad a los ministros y a los líderes para poder dirigir su casa, para poder dirigir a su pueblo. Como dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Sea fiel, ¿a quiénes? A las cosas del Señor.
El administrador con fidelidad debe buscar el favor de Dios y no de los hombres. Debe buscar el favor y la alabanza para aquel que lo llamó. Pablo dice que su conciencia en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Mire que Pablo no se juzgaba a sí mismo porque tenía la conciencia tranquila de cómo estaba haciendo su servicio, de cómo estaba llevando a cabo su ministerio, de cómo estaba colocando su vida como servidor fiel a la causa del Evangelio del Señor. Y Pablo decía, venga, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Prácticamente a Pablo le interesaba nada si lo juzgaban los hermanos de Corinto o si los llevaban a un tribunal como estuvo frente a Agripa, ¿verdad? A Pablo no le interesaba porque él tenía una buena conciencia. A Pablo le interesaba era lo que Cristo opinaba de él, aunque Pablo tenía un buen testimonio para con los demás. Porque a veces decimos, venga, no, a mí no me importa aquí si la iglesia me juzga, si el pastor me juzga. No. Usted puede ver en el capítulo 5 la iglesia del Señor juzgando a un hombre que tiene un caso de inmoralidad sexual. O en el capítulo 6, versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sí vemos? A veces ponemos excusas, no, ¿usted cómo me va a juzgar? No. Usted no tiene la autoridad, pastor, o un hermano cualquiera, o el líder, no. Es que Dios dio la autoridad a los santos para juzgar aún al mismo pueblo de el Señor. Lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros no nos debemos apresurar a levantar un juicio hacia los demás. Que nosotros debemos orar al Señor y como ministros, líderes, miembros de una iglesia, debemos ser diligentes y sabios, aún también para aplicar la disciplina dentro del cuerpo de Cristo. Los ministros del Señor, los líderes del Señor y cada miembro de la iglesia universal del Señor debemos procurar ser fieles, ser administradores de esos misterios eternos que vienen de Dios. Pablo sigue diciendo en el versículo 4 y 5, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no es por eso, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está diciendo, mire, el que juzgue debe tener paciencia, debe no aligerar a hacer juicio. Y Pablo decía, venga, es que yo no tengo mala conciencia, pero el que me juzga es el Señor. Mire que Pablo está diciendo una verdad gloriosa. Pablo está buscando la aprobación de Dios, la aprobación que cuenta para cada uno, tanto de los ministros, siervos, líderes del Señor, es la aprobación del Señor Jesucristo. Pablo no tenía mala conciencia, Pablo no tenía mal testimonio, pero aún así Pablo le dijo a los hermanos, venga, a usted no les corresponde el juicio, en el sentido de que ellos iban a aligerar ese juicio.
Pablo lo que dice es que tengan paciencia, oren al Señor y emitan un justo juicio delante de Dios. Pablo no buscaba la aprobación de los corintios. Y la pregunta en esta mañana es, venga, queridos hermanos, ¿qué aprobación estamos buscando? ¿O qué aprobación cuenta para usted y para mí? El apóstol Pedro lo dice de esta manera: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5. No es nuestro deber, mis queridos hermanos, no es nuestro deber hacer feliz a la gente, pero en cambio debemos vivir sirviendo al Señor en cualquier forma que Él nos llame. Debemos morir diariamente para nuestros propios deseos, a esos deseos egoístas, porque cuando morimos recibimos recompensa de Él. 1 Corintios capítulo 4 ahí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Si ve, no se apresuren a juzgar hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. ¿Qué aprobación estás buscando, mi querido hermano? Cuando una persona, cuando un ministro, cuando un líder o cuando un siervo del Señor se convierte en una persona que agrada a personas, eso le impedirá todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque usted se va a preocupar más por agradar a la gente, cualquiera que sea, menos a Dios. Usted se preocupará más por consentir a los del mundo que hacer y buscar la gloria para el Señor. Porque su preocupación no es Dios. Su preocupación posiblemente sea su apariencia, ¿cierto? Posiblemente sea cualquier cosa. Y tal vez busque agradar a los demás. ¿Por qué se emborrachó? No, es que en el fin de año en la empresa siempre hacen su despedida. Y allá hay polita. Entonces, bueno, yo le dije a las personas que tranquilo, que no importaba. A veces buscamos agradar más a los del mundo que al Señor, que a nuestro buen Dios. A veces no hablamos del pecado que aún en nuestras casas están cuando nuestros hijos crecen y llegan a la madrugada borrachos. Y no les dice, venga, está haciendo mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que trae una limosna a la casa. ¿Vemos? Cuando queremos agradar a los hombres, no ponemos por encima los misterios de Dios, o sea, el evangelio de la gracia, el plan de salvación. ¿Por qué? Porque usted busca más agradar a los hombres que al Señor. Y cuando eso pasa, la Biblia es clara, no podemos agradar a dos señores, porque o aborreceremos al uno y amaremos a el otro. Vemos que los predicadores muchas veces tienen ese problema y desean atraer multitudes a la iglesia. Desean traer multitudes a la iglesia y desean agradar a la gente más que al Señor. Si bien el pecado no está en traer multitudes a la iglesia no es un pecado, pero cuando la motivación es agradar a la gente y no a Cristo, ahí es cuando es el pecado. ¿Cuántos hoy en día
en los púlpitos, usan cosas del mundo dentro de la casa de Dios para aparentar cosas que no son. ¿Cuántos pastores, predicadores, líderes que por buscar agradar al mundo enquistan en la iglesia, enquistan en el cuerpo de Cristo cosas que solo funcionan en el mundo? La iglesia es la casa de Dios y como tal debe ser respetada. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa. La iglesia es santa. Y por eso Dios no permite nada mundano dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia. Y por eso no podemos agradar al mundo, o agradamos al mundo y desagradamos a Dios. ¿Qué aprobación buscas, mi querido hermano, mi querido amigo que viene en esta mañana? Pablo le dice a los hermanos que estaban en Tesalónica, le habla y les dice: venga, hermanos, yo no busco que los hombres me alaben, no busco agradar al hombre. En el capítulo 2, versículo 3, Pablo es claro en esa defensa. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 hasta el 6: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo es claro, Pablo dice: no buscamos la aceptación ni la aprobación de los hombres. Y Pablo es reiterativo. En Gálatas el mismo apóstol está hablando a la iglesia que estaba en Galacia y le dice lo mismo. Gálatas capítulo 1 nos habla acerca de esa parte con que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos. Capítulo 1, versículo 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Querido hermano, si usted quiere agradar a los hombres, examínese si está en el camino de la salvación. Porque si busca agradar a los hombres, créame que no es el camino correcto. El mismo Señor Jesucristo le dice a los fariseos, cuando vinieron a reconvenir al Señor, le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Sí ve? A los que conocían la ley. ¿Ve? Jesús fue lo opuesto a aquellos que agradaron a las personas. Y él tuvo muchos enemigos. Y lo que en esta mañana nos exhorta la palabra del Señor es lo que nos dice Colosenses 1:10: para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Queridos hermanos,
¿A quién queremos agradar? Debemos pensar que la forma correcta de ver a nuestros ministros y líderes es que ellos son siervos y son administradores. Pero también debemos pensar de quién queremos la aprobación. ¿Qué aprobación cuenta? ¿Qué aprobación estás buscando? ¿Si la de los hombres o la de Dios? Queridos hermanos, debemos obedecer al Señor, siempre por encima de todos y no a los hombres. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en el día de hoy, Señor, tu palabra fue expuesta. Gracias porque aún los ministros y líderes de tu iglesia también deben ser llamados a relación, Señor. También la palabra es para todos y para cada uno de nosotros. Señor Dios, sabemos que o agradamos al mundo o te agradamos a ti, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, porque aunque a veces, Señor Dios, corremos para las cosas del mundo, Dios, pero también sabemos, Señor, que hemos confiado en ti. Dios, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Señor, sabemos que somos indignos, Dios, que si estamos aquí en este lugar es por tu pura misericordia. Señor, reconocemos nuestra incapacidad para poder hacer lo correcto de ti. Señor, reconocemos que solamente por tu Espíritu Santo, Señor, podemos ir con diligencia a buscarte, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti. Señor, y que si en algún momento, Señor, lo hemos hecho, Señor, podamos ir a la cruz de Cristo, Señor, para buscar ese auxilio, ese perdón y ese pronto socorro, Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por las oraciones, gracias por los cánticos, gracias por tu palabra, gracias por las ofrendas, gracias por los mercados, para los hermanos que no tienen cómo, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a compartir de lo que tú nos has dado. Señor, como vimos acá, solamente somos siervos administradores. Señor, ayúdanos como siervos administradores a compartir, Señor, con aquellos que no tienen, Señor. Ayúdanos a compartir con aquellos que están pasando necesidad, Señor Dios. Padre, yo te lo imploro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos con acción de gracias. Amén.